Muchísimas gracias, Fernando. Encontré Fernando la primera vez en el Archivo Municipal de Toledo. Yo estuve sentado ahí tomando notas en un tomazo de un libro no recuerdo el libro, y él entró. Y dije, ¿qué es este intruso? Este americano intruso ahí en mi tierra, más o menos. Pero desde aquel momento, años 79, yo creo, por ahí, hasta ahora hemos quedado y colaborado. Y estamos amigos y colaboradores y espero que esta colaboración y esta amistad continuará para muchos años, y por lo menos hasta el año 42, cuando vamos todos a celebrar la exposición para el cuarto centenario del nacimiento del Greco. Sí, ya estamos al fin de este congreso y de esta semana tan interesante. Y personalmente, quizás tengo otra, no, perdón. Veremos. Personalmente, todos, creo, hemos aprendido mucho, tanto importante como original, sobre el Greco, su arte, muy sorprendente sobre su arquitectura, sus ideas artísticas, la historiografía en torno del artista y mucho más. Y por todo, me gustaría felicitar a todos los ponentes para compartir sus investigaciones, sus ideas, sus aportaciones con nosotros. Y también me gustaría agradecer a los organizadores de este congreso, Ana Moreno, Leticia de Cos y su personal, al Museo Thyssen-Bornemisza en Madrid, y para ofrecernos, es decir, los grecoístas del mundo, la oportunidad de reunirnos aquí en Toledo, como en Madrid, para intercambiar ideas, para reanudar amistades, para visitar la magnífica exposición El Greco en Toledo, junto con la capilla de San José, ayer, y la capilla del Hospital de Vera, y quizás aún más importante, de aprender y, por lo tanto, renovar nuestro interés en el arte y la persona del Greco. Al mismo tiempo, me gustaría agradecer a Paloma Acuña, de la Fundación Toledana, la que en su posición como coordinador general de la Fundación ha sido fundamental para todo este congreso, también la exposición. Sin ella, nada. Y también hay dos otras personas que me gustaría agradecer. ¿Dónde? Este señor, en traje de académico de la historia, Real Academia de Historia, íntimo amigo mío. Este señor, a fin de cuentas, es responsable para esta exposición actual, como este congreso. Fernando Marías, comisario de la exposición. Y estamos enfrente de un historiador de arte que sin sus investigaciones y sus escritos, estaremos mucho más pobre nuestro conocimiento, entendimiento del el Greco. Él está sin paralelo. El segundo señor, y desgraciadamente no está con nosotros, porque no cambia. Está bloqueado. Está enfermo. Técnico. ¿No? Sí. Es un poco lento, ¿no? Tengo que hacer qué. Por aquí. Tengo que hacerlo aquí. Okay. Es don Gregorio Marañón Beltrán de Lis, director de la Fundación El Greco. Su dedicación tanto al Greco como a Toledo estaba a lo largo de los últimos años el verdadero locomotor que, aparte del griego de Toledo, facilitó todos los otros actos y eventos, celebrando tanto el Greco como Toledo como escenario del arte, la casa, el hogar del Greco.
Y voy a... Aquí los dos, aquí, Toledo. Pero antes de seguir con esta presentación, me gustaría felicitar a Fernando y Paloma en la ausencia de don Gregorio. Fernando, muchas gracias. Y también, antes de continuar con la charla, quizás me permiten unos 2 o 3 minutos de observaciones muy personales. Yo descubrí el Greco por la primera vez como un alumno en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Tenía 18 años, andando en el Met, y vi La Vista de Toledo. Y es una obra que me atrajo a aquellos momentos, y junto con el retrato del gran cardenal. No prestaba mucha atención a los otros cuadros del Greco que estaban allí y están allí, pero este señor me atrajo algo. Y recuerdo que en mi último año de carrera en Colombia, por razones desconocidas, dediqué mi tesina al tema del Greco. Escribí algo horrible, titulado España, el sueño y la realidad, y en torno de las obras del Greco. Es decir, ya utilizando las ideas del misticismo en torno del artista que estaban muy corrientes en los años 60 cuando escribí este paper, era el año 65. Y desde aquel momento, casi hasta ahora, la figura del Greco, y no voy a decir fantasma, pero la figura del Greco me ha perseguido a lo largo de los años. Por razones que todavía no entiendo, no controlo. Me llevo este señor a Toledo, donde viví aquí en los años 70, en un piso al lado de la última herrería, en el casco urbano toledano, que produjo un ruido tremendo todos los días. Alquilé el piso el domingo, no sabía que hubo una herrería abajo, horrible durante la semana. Tuve la oportunidad de participar en la exposición de 82 junto con Jonathan Brown, Pérez Sánchez, Bill Jordan y unos más. Esta exposición tan importante en la historiografía actual en torno del artista, me dio también la oportunidad de conocer a mi mujer, que está aquí, Mariana Shreve Simpson. El Greco, en ese sentido, desempeñó el papel de Cupido en nosotros. Entonces, él está muy presente en mi vida. Y esta exposición en su momento era un gran... importante etapa en la historia museográfica española, porque estábamos en aquellos momentos en el séquito del final del franquismo, el auge de la democracia española. Y en realidad la exposición celebrada en el Museo del Prado en aquellos años representó la primera gran exposición internacional celebrado ahí, y menos mal que estuvo el Greco. Y pensando de aquella exposición tan importante, comparado con lo que tenemos enfrente, es como si fuera día y noche. En aquellos momentos, la mayoría de los cuadros estaban sucísimos. No, los colores de Greco no parecía. Míralo ahora. Salvo de 1 o 2 casos, se ve por la primera vez en la historia de sus obras, desde primera vez desde su punto de origen, desde el siglo XVI, se puede ver el colorido magnífico del artista. También de la diferencia entre aquel y este. Mira dónde está ubicado, aquí en Toledo, tan importante. En aquellos momentos, Santa Cruz, en el museo, el edificio no conformó a las normas museológicas internacionales y por lo tanto era imposible celebrar una exposición internacional aquí. Por esta razón se llevó al Prado y después a varios lugares en los Estados Unidos. Pero me alegro personalmente, como ex vecino casi de esta ciudad, que se puede ver las obras del Greco aquí en Toledo. Y también es para mí la diferencia entre la máquina publicitaria en torno
de la exposición. El hecho que tenemos aquí todos ustedes presentes como dentro de un curso dedicado al Greco y Toledo es algo que no existió en 82. La nueva España de la democracia no estuvo al punto de organizar tanta máquina para celebrar a un artista tan importante. Y por esta razón estoy agradecido, no solo a la Fundación El Greco, todos los museos que han participado en la exposición, pero España como país en general. Entonces tenemos que celebrar lo que ha logrado el país en estos últimos 30 años. Esta autografía terminada. Entonces, como acabo de decir hace unos minutos, a lo largo de esta semana hemos aprendido mucho nuevo en torno al Greco y su arte. Pero hoy voy a hablar menos del Greco sí mismo que en la ciudad, Toledo, en que el griego se estableció empezando más o menos en 1577. El Toledo del Greco es un tema que me ha ocupado desde la década de los 70, cuando empecé mis investigaciones en serio en varios archivos de esta misma ciudad, junto con otros en Madrid, Simancas, etc. Y mi propósito en aquel momento fue sencillo, sino bastante complicado. Intenté reconstruir, si fuera posible, tanto el ambiente, sea económico, sea político, sea espiritual de la ciudad durante aquella época. Es el primer intento, es decir, construir el contexto en torno del artista, algo que hasta antes de aquellos momentos, desafortunadamente, nadie ha logrado realizar. Entonces, intenté, como un historiador, hacer un mini mundo, construir el mundo en torno del artista. También intenté de entender lo que he definido después como el entorno humano del Greco, a fin de entender la manera en que este artista podía conseguir los grandes encargos que caracterizaran su carrera artística y que también servían de establecer su reputación aquí como un pintor de genio. Al mismo tiempo, intenté de investigar los muchos pleitos en que el Greco estuvo engranado a lo largo de su estancia en la ciudad. Y además, pleitos que se habían de complicar generalmente por el peor, sus relaciones con varias instituciones en Toledo, entre ellas el Cabildo Capitular. Yo creo que tengo otro. ¿Dónde? ¿Y por qué no cambia? Leticia, que haga en honor. ¿Y por qué no cambia? Estoy aquí arriba y lo siento. ¿Sí? Detrás. ¿Y por qué tú tienes dedos mejores? Magia. Yo voy a decir, quédate aquí. Por favor. Algunos años más tarde, en otros estudios, me dirigía a otros temas vinculados a mi interés en las relaciones entre el Greco con los toledanos de su época. Uno se examinó su clientela, o se puede decir clientelas, es decir, los tipos, las diferentes personas que expresaban un interés en su arte. Y otro estudio trató de entender cuáles fueron las personas que él retrataba a lo largo de su vida aquí. ¿Quiénes fueron estos señores? ¿Qué era el carácter de las relaciones de los retratados y con el artista? Y intentaba también conseguir que intentó conseguir el Greco cuando realizaba estos retratos. ¿Estaban ahí solamente por gusto? ¿Estaban ahí como inversiones para conseguir un encargo mayor? ¿Fueron señales de unas amistades? ¿Posibles futuros encargos? ¿O solamente
la delicia, el acto de pintar. No, es que reconozco. Voy a intentar otra vista de Toledo. Mira, yo no tengo la máquina. Nadie cambia. Sí. Bien. Reconozco que ninguno de mis estudios sobre estos temas ha sido definitivo. Y de hecho, en realizarles no aprendía más de hacer unas preguntas nuevas y abrir unas nuevas líneas de investigación en la esperanza que otros investigadores más jóvenes que yo y mejor situados que yo, que para pasar mucho tiempo en los archivos toledanos, de esos jóvenes pudieran adelantar por aquellas líneas de investigación y buscar las respuestas a estas preguntas. Y afortunadamente, hay algunos de ellos que lo han hecho precisamente esto. Entre ellos historiadores como Francisco José Pérez Aranda, que está presente, el que más que nadie se ha dedicado a su carrera de historiador, de reconstruir el mundo toledano del griego. Y está con nosotros esta mañana. Pero a pesar de todas estas investigaciones nuevas, todavía hay mucho para aprender en torno de la estancia del Greco en esta ciudad. A lo largo de las últimas décadas, hemos aprendido mucho sobre los amigos, los clientes y los mecenas del Greco. Pero a pesar de esos avances, todavía falta mucho. Y también se han realizado estudios importantes dirigidos a los grandes encargos que el artista recibía, entre ellos los retablos para Santo Domingo el Antiguo o la capilla de San José, o al fin de su carrera aquí, los encargos para la capilla del Hospital de Tavera. Pero todavía falta, a mi parecer, un buen entendimiento de la demanda en Toledo para los pequeños cuadros de carácter devocional que salían de su taller, cuadros que salían en cantidad, cuadros realizados en tal manera que parezcan productos de una cadena de fabricación capaz de producir como salchichas múltiples cuadros casi iguales. Por favor, mejor ahí. San Francisco, por ejemplo. Y otro. Santo Domingo. Muchos. Más. Y más San Francisco. Y más. Santo Domingo. Por favor. No es nada fácil, Fernando. Sagradas Familias. Por favor. Magdalenas. Uno más. Anunciaciones, paramos allí. La faceta minorista del taller del Greco todavía falta estudio detallado, en parte porque faltan las fuentes necesarias para documentarla. Hasta ahora no se han descubierto ni libros de cuentas, ni otros registros parecidos. Y esta falta de documentación, junto con datos recién descubiertos detallando las deudas y otros problemas económicos que el artista sufría en los últimos años de su vida, encaminan fácilmente a la conclusión que el Greco estuvo un mal hombre de negocios. Pero creo que aquella conclusión no es justa. Si fuera el Greco suspendido en la asignatura de la contaduría, sacaba notas mejores, quizás las de sobresaliente, en las asignaturas de marketing. Sobre todo, el parte de aquel clase dedicado a explorar las posibilidades de éxito artístico dentro del mercado para el arte devocional. ¿Cómo podemos empezar a reconstruir este mercado? Una es reconstruir la geografía de la arte sacra dentro de Toledo y sus alrededores. Y para trazar esta geografía, un punto de salida es calcular el número y el tipo de las instituciones religiosas
interesadas en los pequeños cuadros devocionales, empezando, por ejemplo, con la catedral, las iglesias parroquiales, los monasterios y los conventos. Según los cálculos de las visitas, aquí tenemos el mapa eclesiástico del arzobispado de Toledo, tanto aquí en España como en el ultramar. Según los cálculos de las visitas ad limine organizadas por los arzobispos toledanos empezando en el siglo XVII, el archidiócesis toledano contaba con entre 800 y 1000 iglesias parroquiales, 27 solo en Toledo, junto con unos 260 monasterios y conventos. Esta misma geografía incluía las capillas adjuntas a varias instituciones de vocación religiosa, entre ellos hospitales, colegios, confradías, ermitas, etc. Y faltan cifras precisas para esta clase de institución, pero existen fuentes que indican, junto con el general ritmo positivo de la economía toledana y castellana de la época, el número de estas instituciones religiosas crecía a lo largo del siglo XVI. Un ejemplo, las confradías, cada uno de los cuales solían mantener una pequeña capilla dotada o con una imagen de bulto o de un cuadro de carácter devoto. Según los cálculos de un cierto Juan Carlos Vizuete Mendoza, una persona que no conozco, me gustaría conocerle, el número de confradías toledanas subía desde alrededor de 100 a los principios del siglo XVI hasta casi 150 en el año 1576, es decir, un ritmo de crecimiento que continuará hasta el siglo XVII, todo subiendo. Los datos con respecto a las ermitas son más pobres. Conocemos que Toledo capital contaba con unas 15 ermitas en 1576. Todo el arzobispo con unos 230 más o menos en aquel mismo año. Y pronto habría más. En su historia de Toledo, por favor, Fernando, la descripción de la ciudad imperial, Francisco de Pisa, el teólogo y evidente amigo del Greco, Francisco de Pisa, señaló la fundación de varias nuevas ermitas cerca de la ciudad. Entre ellas, por favor, la de Nuestra Señora de la Guía, establecida en 1598, creo que es la de la Guía, junto con la ermita de San Jerónimo, establecida en la zona de los Sigarales, en el año 1602. Al mismo tiempo, varias ermitas antiguas estaban reedificadas y redecoradas con nuevas pinturas y cuadros. Una fue la de Nuestra Señora de los Desamparados, la que adquirió una serie de nuevos cuadros devotos en el año 1582, alrededor de 10 en total, realizados por el joven pintor joven pintor Antón Pizarro. Otra fue la ermita de San Pedro el Verde, ubicada en La Vega. Al estar reedificada esta ermita a los finales del siglo XVI, la ermita adquirió dos nuevos cuadros, un de San Pedro, otro de San Pablo. Y también sabemos que en el año 1603, unos clérigos en Talavera de la Reina encargaron a Jorge Manuel, en el nombre de su padre, es decir, el hijo del Greco, le encargaron a él un nuevo retablo, por favor, para la ermita de Nuestra Señora del Prado, ubicada entonces en las afueras de aquella vía de Talavera. Un ejemplo más, la ermita, por favor, la ermita de Nuestra Señora de la Piedad cerca del pueblo de Almorojo, aquí al norte, al oeste. Hay documentos que indican que a partir del año 1644 tenía un cuadro de San Francisco atribuido al Greco y recibió gracias a él una donación realizada por este señor a la derecha, el jurista y amigo del Greco Jerónimo Zaballos, y es Francisco de Aranda Pérez que describió este dato. ¿Cuántas donaciones parecidas habían?
No sabemos. Pero es fácil imaginar que Ceballos no quedaba solo. Seguramente había otras ermitas dotadas con semejantes cuadros devocionales procedentes del mismo taller grequiano. Con estas ermitas estamos empezando a tener un mejor sentido del carácter y las dimensiones de la geografía sacra toledana. Pero esta geografía es mucho más complicada y aún más amplia que las iglesias, las cofradías, las ermitas y los monasterios y los conventos. Por una cosa, también incorporó una multitud de capillas privadas, oratorios, altares callejeros, el número de los cuales es muy difícil hoy en día calcular. No obstante, todos juntos, ellos también constituían otro sector del mercado para el arte devoto toledano. Y hoy, esta mañana, hablaré solo de dos clases de esos espacios privados: las capillas funerarias y los oratorios particulares, ambos vinculados a lo que se puede llamar la privatización de la fe, uno de las corrientes espirituales más importantes del siglo XVI europeo, tanto en el mundo católico como en el mundo de la Reforma protestante. Primero, las capillas funerarias. Aquí debiera señalar mi duda a la obra de Enrique Martínez Ruiz, autor de varios libros sobre las actitudes en frente de la muerte, tanto en Toledo como en Castilla, en la época moderna. Gracias a él y otros autores, sabemos que, empezando ya en la tardía época medieval, la difusión de la doctrina del purgatorio, por favor, Fernando, tenemos un purgatorio de Annibale de Carracci, el principio del 17, que la difusión de la doctrina del purgatorio había desencadenado en toda la cristianidad una nueva preocupación por la salvación individual y personal y la vida del futuro. Y además, la creencia en el purgatorio fomentaba la idea que el individuo podía acelerar su camino hacia el cielo mediante toda una gama de buenas obras, caridad y actos de caridad y devoción, peregrinaciones a Roma o a Jerusalén o a otros lugares santos. Y estas obras de caridad estaban también, entre ellos también fue la compra de indulgencias, por favor, contra la que Lutero había protestado en el año 1517 y criticado a sí mismo en obras de literatura española popular como La vida de Lazarillo de Tormes. Otra forma mucho menos discutida de reducir la estancia individual en el purgatorio era dotar una capellanía. Esto es, una fundación en la que varios capellanes estaban obligados a celebrar un cierto número estipulado de misas por el alma del difunto, 40.000 en el caso de Felipe II, unos centenares en el caso de un clérigo normal y quizás 5, 10, 7 para cualquier persona ordinaria. Y además la capellanía desempeñaba la función social de contribuir a mantener viva la memoria de los difuntos. Por lo tanto, no pudiera sorprender a nadie que el primer encargo que recibió el Greco al llegar a Toledo, por favor, estuvo para una serie de pinturas, 8 en total, para los retablos de la capilla funeraria que el entonces deán del cabildo catedralicio, Diego de Castilla, estaba construyendo en el convento de monjas benedictinas en el convento de Santo Domingo del Antiguo. Que una capilla funeraria fuera el destino de las primeras pinturas que el Greco ejecutaba en España dista mucho de ser accidental. Forma parte del fenómeno que he denominado hace unos momentos
por la privatización de la muerte. A medida que las personas que estaban en posición de hacerlo, reyes, clérigos, comerciantes y otros, se apresuraban a fundar y dotar capillas funerarias para su beneficio y el beneficio de sus familiares. En algunos casos lo que hizo fue sencillamente adquirir la propiedad de un espacio ya existente. Por ejemplo, una capilla lateral, una pequeña capilla lateral en una iglesia parroquial o en un monasterio. Y después equiparlo para uso privado. En otros casos, se organizaban y dividían las viejas capillas para ya existentes para las necesidades espirituales de varios mecenas. Al final, por favor, el próximo. Al finales del 16, por ejemplo, eran más de 30 familias toleranas que se repartían 9 capillas en el monasterio Jerónimo de la Sisla, en las afueras de la ciudad. Pero aparte estaban las personas prudentes que podían darse el lujo de construir una capilla funeraria para su uso exclusivo. Entre los ejemplos más grandiosos de este tipo de construcción que hay en España están, y ahí tenemos el próximo, la capilla costeada por los condestables de Castilla en la Catedral de Burgos a finales del 15. La capilla funeraria fundada por los reyes católicos, Fernando y Isabel, en Granada, el próximo. Y la todavía más espectacular Basílica del Escorial, construido por Felipe II para honrar a su padre, el emperador, y otros miembros de la casa austriaca. En Toledo, próximo, por favor, la capilla funeraria mayor y más suntuosa sería la que el cardenal Tavera edificará para sí y su familia en el templo anejo al Hospital de San Juan de Batista. Tavera había fundado esta institución antes de morir en 1545 y en el 1608 el administrador de aquel hospital, Pedro Salazar de Mendoza, encomendó al Greco y su hijo la construcción y decoración de un retablo en memoria del arzobispo y sus grandes obras caritativas. Apenas menos importantes fue la capilla privada, por favor, edificada por los herederos de Martín Ramírez Cezallas, tras la muerte de aquel acaudalado comerciante en el año 1568 y que ha estado el enfoque de un nuevo e importante estudio realizado por Palma Martínez Burgos. Creo que ella está presente, si no, tiene que corregir exámenes. La construcción de esta capilla, dotada con nada menos de 8 capellanillas, se inició en el año 1594 y a su terminación, 3 años después, el comitente ofreció al Greco el encargo de realizar pinturas para sus retablos. 3 en total. El grupo he visto el de San José en la capilla ayer. Muchas gracias a los marqueses que están presentes y los otros 2 que están actualmente en Washington están en la exposición. Otros estudios recientes han puesto de manifiesto porque por la misma época se edificaban otras capillas familiares en las iglesias de los pueblos y localidades de la región toledana, y de ellos debió de ser la mayor reservado a los miembros de la familia Lasso de la Vega en la iglesia de Santiago Apóstol de Cuerva. La fundación de estas y otras capellanías imponía exigencias nuevas y a veces desorbitadas a los clérigos, obligados a decir cada vez más misas para los difuntos. Buen ejemplo, 1581.
Leemos que los capellanes encargados de la capilla real de los Nuevos en la catedral, por favor, Fernando, un espacio reservado a 3 reyes castellanos del siglo XIV y sus esposas, los capellanes llevaban nada menos de unos 40.210 misas de retraso. Es muy difícil, hay que imaginar, cantando misas, 21 minutos cada uno, 5.000, 10.000 misas, fácilmente para llegar a esta. Debo mucho, todos estaban en retrasos. Por otra parte, la fundación, la construcción, la remodelación de capillas creaba oportunidades de empleo, en primer lugar para el clero, pero también, como hemos visto en el caso del Greco, para los arquitectos, los artistas y los escultores, a quienes se llamaba para edificar y para decorar los nuevos espacios sagrados. Lo cierto es que el número de capillas y capellanes en Toledo capital creció exponencialmente a lo largo del siglo XVI. Y las informaciones de los pueblos y las localidades próximas que disponemos apuntan a incrementos parecidos. La aparición de las capillas privadas, sea grandes o sea pequeñas, junto con unas nuevas ermitas, no era sino una faceta del llamado proceso de sacralización que acompañó la Contrarreforma aquí en España. La sacralización del espacio toledano tomaba distintas vías, pero a menudo se asociaba a la aparición milagrosa de la Virgen o el hallazgo de una reliquia de un determinado lugar. Y estos sucesos llevaban en muchas ocasiones a la construcción de un pequeño santuario o un ermito del tipo que ya he hecho referencia. Pero la sacralización del espacio se producía también aquí cuando una cierta reliquia o imagen de María habría obrado unos milagros. En Toledo, el más célebre de aquellos presuntos prodigios ocurrió el 11 de marzo de 1562, aquí está, en el hospital de Nuestra Señora de la Caridad, en la vecina vía de Illescas, cuando una anciana, enferma, tras de estar algo más de una hora rezando ante la imagen de la Virgen que había entonces en el hospital, se levantó de pronto y se puso de caminar y sana y bailando y totalmente curada. Al correr esta noticia de aquel hecho, los administradores del hospital no tardaron en adquirir, el hospital no tardó en adquirir una reputación de un santuario milagroso y se hizo tan rico, con peregrinos llegando, gente, por favor, cúrame esta figura de la Virgen, que los administradores decidieron honrar a la Virgen con una nueva capilla suntuosa. Y años después, en el año 603, con un retablo nuevo encargado al Greco y su hijo. Otra faceta de la sacralización fue la proliferación de oratorios en casas particulares. Oratorios fueron espacios peligrosos. Muchos clérigos de la época temían que las oraciones y prácticas devotas privadas celebradas en su propia casa y por lo tanto no controladas pudieran producir algún tipo de heterodoxia. Y la mayoría de los teólogos en el 16 eran, no puedo decir mayoría, hubo una opinión dividida en tanto si es bueno tener un oratorio o malo. En su muy popular obra, titulado Libro de Oración y Meditación, el dominico Fray Luis de Granada alentaba a practicar la oración y la meditación privadas a diario, preferiblemente en lugares resguardados
puedo utilizar esta frase, de distracciones mundanas. Hay que ponerlo en un sitio apartado del jaleo del mundo. Y tales ideas favorecían la creación de oratorios particulares, que sobre todo en los palacios y las mansiones de gente adinerada, a menudo eran salas construidas como un especial locus orandi, un lugar para las oraciones. Estos recintos reservados a la oración se dotaban de un pequeño altar, mobiliario litúrgico adecuado y en algunos casos relicarios también, y en la mayoría de los casos pinturas de devoción, pequeñas pinturas de devoción conforme a la doctrina católica tradicional de que las imágenes sacras movían el orante a la fe. ¿Cuántas casas en Toledo contaba de esta clase de oratorios? No sabemos. Una oración de 1575 indica que Juan Gómez de Silva, miembro importante del Ayuntamiento toledano, había instalado recientemente una capilla en su casa en la parroquia toledana de San Cristóbal. Aquí es la parroquia de San Cristóbal. No. Atrás. No está, no estamos saltados. Pero, tiene problemas esta máquina. Bueno. Pero otras fuentes nos informan de que no era mucho menos que el único rico toledano con un oratorio particular. Tenemos datos de clérigos importantes, varios nobles y otros que pidieron licencias para decir misas en sus propios pequeños oratorios. Y para el resto de los residentes de la ciudad, en particular quienes carecían de espacio o dinero para construirse un oratorio especial, el lugar de oración podía estar casi cualquier sitio, en un vestíbulo o simplemente en un ángulo de una habitación, un pasillo. De ahí que la proliferación de oratorios sea difícil rastrear. Pero todo induce a pensar que su número iba en aumento y sumado a la creación de nuevas capillas y ermitas, estos nuevos oratorios alimentaron una nueva y creciente demanda de distintos tipos de pintura devota. Esta demanda recibió un impulso importante de los cambios en las prácticas religiosas dictados por el Sínodo Archidiocesano en 1582 y posteriormente aplicados bajo la atenta vigilancia del arzobispo Gaspar de Quiroga y sus auxiliares. Tenemos Quiroga. Quiroga era un resuelto proponente de las reformas instauradas en el Concilio de Trento, entre ellos la insistencia en el culto sacramental y la ortodoxia espiritual. No era menor su determinación de asegurar que en las pinturas colgadas en las iglesias de su archidiócesis no hubiera nada que pudiera considerarse, y lo cito en los textos del sínodo, deshonesto o contrario a la fe. Así, Quiroga encadenó un largo proceso de la reforma y, más importante, la redecoración de los espacios sagrados toledanos. Una redecoración que requería a los párrocos y los otros clérigos de borrar o de tirar las imágenes antiguas o las pinturas juzgadas deshonestas, pinturas indecentes, y posteriormente de reemplazarlas con adornos nuevos. Se sigue que este proceso de redecoración resultó en ganancias imprevistas para casi todos los artistas y los escultores de la archidiócesis. Pero ¿cuántas? De hecho, ¿cuántos encargos? No sabemos. Los grandes encargos, es decir, de importe en la moneda de época superior a 10,000 maravedís, estaban vigilados por un especial consejo arzobispal. Así, por ejemplo, tenemos datos para tales encargos, por favor, como el que el pintor toledano Luis de Carvajal recibió de Quiroga
en el año 82 para un nuevo retablo para la parroquia toledana de San Lorenzo. O el que encargo que el convento de la Concepción Franciscana ofreció a Antón Pizarro en 1596. Es un encargo muy interesante en el sentido que el convento obligó a este pintor a realizar un San Juan Bautista en el mismo estilo y tamaño por favor, el próximo, de que este cuadro, el de Greco, el cuadro que él realizó al principio de su carrera aquí en el convento de Santo Domingo la Antigua. Es decir, ya el Greco tuvo una marca con un estilo muy reconocido. De otra mano, la vigilancia artística no extendió a los encargos modestos, es decir, menos de 10.000 maravedís. Esto quiere decir que los curas y los párrocos, los superiores de los conventos o particulares deseosos de adquirir una pintura devota para un oratorio o para una capilla privada, eran libres de negociar con los artistas y comprar lo que quisieran sin pasar por el visto bueno de las autoridades diocesanas. Era lo mismo para las personas deseosas de adornar sus casas, lo que en un documento de la época describió como hechuras de pinturas, probablemente estampas, por favor, parecidas a las que grabó Diego de Astor, según como esas imágenes de Santo Domingo y San Francisco. Entonces, hemos visto en la charla ayer de Maricruz de Carmen que Diego de Astor copió y reinventó en algunas medidas obras de Greco, hizo esas estampas, y esas estampas estaban vendidas en las calles de Toledo. Entonces, a este nivel bastante bajo, por lo tanto, el mercado toledano era un mercado bastante autónomo. Y por lo tanto, asumió dimensiones que es prácticamente imposible medir. Lo que es cierto es que el mercado para el arte sacra no paraba de crecer. Y esto a beneficio directo a muchos artistas, incluyendo artífices como Isaac de L. y otros artistas cuyos nombres están prácticamente olvidados hoy, pero cuya obra servía de llenar los espacios privados en la geografía sacra toledana y por lo tanto convirtiendo la ciudad en un verdadero urbs sacra. Sería un error subestimar la importancia para el Greco de este mercado, es decir, el sector minorista del mercado del arte toledano. En el pasado, el éxito artístico del Greco en Toledo se midió sobre todo por los grandes encargos, los grandes retablos. Y aquí puedo decir que esta clase de encargo constituyó el enfoque principal de la exposición El Greco, por favor, de Toledo, expuesto en el Museo de Prado en el año 82. Pero desde la óptica del Greco, esos encargos no eran solamente lucrativos, sino cruciales para ayudarle a consolidar su reputación de una artista de genio. Y desde la década de los 1580, gracias en parte por la publicidad gratuita que recibía en obras como el Flux Sanctorum, por favor, de Alonso de Villegas, la fama de su entierro del conde de Ogaz, y aquí es casi que con certeza llegó en conseguir contratos para otros cuadros de altar, tanto en Toledo como en Madrid. Entonces es como un gran anuncio. Yo puedo hacer eso, y los otros tenían interés en seguir, en copiar, en encargarle otros grandes, ofrecerle otros grandes encargos. Pero es importante reconocer que los grandes encargos de retablos eran relativamente muy infrecuentes. A lo largo de su carrera aquí, el Greco no recibió más de 10 de ellos. Desde luego, no bastaban para mantener ni a él, ni a su hijo,
ni a sus dos ayudantes, que sabemos que tuvo empleados en su taller. Para el día a día, pues, parece ser que organizó la producción en su taller de pequeños cuadros de devoción, algunos de los cuales exponía en una galería especial, contigua a su estudio, y que Francisco Pacheco, que le visitó en el año 1611, denominó una cuadra. Palabra interesante. Pacheco escribe que en esta cuadra había versiones en pequeño tamaño de todo cuanto el Greco había pintado en su vida. Y hemos visto en la exposición muchos de esos pequeños cuadros, como el de el expolio, que está allí expuesto, que probablemente le servía como un aide-mémoire para recordar que obras que ha realizado años después. También el inventario de los bienes del Greco en el momento de su muerte revela la presencia de múltiples versiones, docenas en total, de distintos cuadros de devoción, imágenes de la Natividad, el Niño Jesús, la Sagrada Familia, junto con otras de las Magdalenas, y muchos San Franciscos pequeños, San Andrés pequeños, encarnaciones pequeños, nacimientos pequeños, San Jerónimo, San Sebastián, San Francisco, Santo Domingo, todos pequeños y más. Algunos de estos cuadros servían sin duda como modelos, por favor, para otras composiciones más grandes. Aquí se ve en este San Francisco. Pero otros seguramente estaban allí esperando compradores, clientes que pudieran entrar a aquella cuadra y adquirirlos en el momento y llevarlos directamente a casa, o al convento, a la iglesia. Y esto es decir, se puede comprarlo como, se dice en inglés, off the rack, como entrar farra o un corte inglés. Quiero eso, pum, voy a llevarlo a casa. Pero otros pueden servir como un modelo para la ejecución de cuadros al tamaño que necesitará el comprador y para estar entregada a una fecha posterior. Esta pequeña encarnación no está mala, pero mi oratorio necesita algo más de este tamaño, entonces por favor hágamelo y en 2 semanas lo necesito. Entonces funciona evidentemente así. En algunos casos, presumiblemente en las obras ejecutadas por él mismo, el Greco ponía en el cuadro su firma, por favor, siempre por supuesto, en griego, en señal de autenticidad, mientras que otros salían sin firmar. Aún entonces, el inconfundible estilo del Greco constituía lo que hoy en día llamamos una marca. Y por eso era fácil identificar sus cuadros, y en los inventorios de la época se anotan siempre con la frase de la mano de Domenico Greco, o de la mano de Greco, o de Domingo Greco, etc. Pero firmarlos, o sin firmar, estos cuadros contribuían a satisfacer el creciente demanda de imágenes de devoción que había en Toledo. Y hay estudios recientes de Fernando Martínez Gil, Francisco José Aranda Pérez, que indican que los toledanos de la época del Greco se interesaban particularmente por las imágenes de la Virgen bajo de diferentes advocaciones. Así por las escenas de la vida de Cristo, la Sagrada Familia, por favor, Niño Jesús, oración en el huerto, la pasión, etc. También pedía cuadros y estampas grabados de santos, en especial San Francisco. Y en parte debido a su reputación para ayudar, es decir, la reputación de San Francisco, a sacar almas de sacar las almas del purgatorio. Y otros santos populares de la época, San Jerónimo, San Juan Bautista, San Juan Evangelista, San Pedro, todos representados entre las pinturas pequeñas que el Greco tenía expuesto en su galería. ¿Quién compraba? Los compradores. ¿Dónde les ponía? Los grandes clientes del Greco eran principalmente importantes clérigos, nobles, títulos, acadolados, intelectuales, profesionales doctos,
que aparentemente apreciaban las complejidades artísticas e intelectuales de su estilo muy personal de pintura. Aquellos a quienes retrató y cuya identidad conocemos procedían de los mismos sectores. Son, por favor, algunos prelados de alto rango, como el cardenal arzobispo de Sevilla, Fernando Niño de Guevara. Estudiosos como el ilustre helenista Antonio de Covarrubias. O el teólogo Francisco de Pisa. El famoso predicador, el del corte Fray Otencio de Paravicino, de quien sabemos que visitó el taller del Greco en varias ocasiones, y también Jerónimo de Ceballos, este letrado toledano ya mencionado, y que además del retrato que le hizo del Greco, tenía un San Francisco, atribuido a Domenico, colgado en su oratorio particular. Con toda probabilidad, este mismo San Francisco, no sabemos cuál es el testamento que él legó en su testamento a la ermita del pueblo de Almorojo. Es mucho menos lo que sabe sobre los clientes ocasionales del Greco, ya que la documentación referente a sus pinturas de devoción es bastante escasa. Un reciente hallazgo de archivo indica que en 1525 el tesorero del monasterio toledano de las Islas pagó al Greco la notable suma de 1.200 reales, bastante dinero, por una pintura de San Antonio Abad. Tenemos, por favor. Es de suponer que el Greco tuviera otros clientes monásticos e institucionales, pero la mayor parte de sus pinturas de devoción parecen haberse vendido a personas particulares. Su comprador más prestigioso fue, sin duda, Pedro Laso de la Vega, conde de los Arcos. A su muerte en 1636, este conde poseía 4 cuadros de devoción de mano de Domenico Greco, y estaban, algunos de los cuales estaban colgados en el oratorio, su oratorio, en el castillo de Batres. Que está para los de Toledo, de Madrid, es un pequeño pueblo ubicado aquí entre Toledo y Madrid. Otro cliente ocasional fue el licenciado Pedro Girón, inquisidor del Tribunal Toledano del Santo Oficio. A su muerte, en el año 6 del siglo XVII, este Girón tenía una pequeña colección de cuadros, uno de los cuales era, por favor, Fernando, una Sagrada Familia con Santa Ana. ¿Tenemos una Sagrada Familia? ¿No? No importa. Y también otro cliente ocasional, Pompeo Leone, el afamado escultor milanés, artista de la corte, vivía en Madrid. Hay que investigar más su relación con el Greco, pero su extensa colección de arte incluía 2 cuadros inventoriados como del mano de Cretense, un retrato no identificado y una imagen del Salvador. Y también hay varios otros ejemplares que tenían otro cuadro, por favor, vamos a correr un poco. Rodrigo de la Pompeo Leone, con un Salvador, no sabemos qué es exactamente este, y el próximo. Rodrigo de la Fuente, perdón, tenía un cuadro, un San Francisco y un Santo Domingo. Entonces, aquí el retrato tenía en su colección personal 2 cuadros de Greco que iban a parar en la capilla familiar aquí en Toledo, en el convento de Santa Catalina de la Merced. En conjunto, la información sobre la dimensión minorista de la producción artística del Greco es muy escasa. Pero, para repetir, no se conservan ni inventarios ni registros de ventas. Pero por muchos que fueran sus ventas de cuadros pequeños, y ni siquiera conocemos con certeza el número total, no alcanzaron a mantener saneadas sus finanzas, como he dicho ayer Fernando. Como se ha documentado recientemente, el Greco estuvo siempre endeudado
y en general incapaz de pagar por puntualidad los salarios de sus ayudantes. Y para compensar el déficit, él y su hijo no solo acudieron a los prestamistas. Un valioso jarro de plata fue uno de los objetos que empeñaron en cambio de para liquidar sus deudas, sino también solía pedir dinero prestado de sus amigos, en especial un cierto Francisco Pantoja, el secretario del Consejo de la Gobernación de la Archidiócesis. A partir de 1595 aproximadamente, Pantoja prestó dinero al Greco todos los años y además le ayudó en conseguir otros préstamos de sus amigos. En el fondo, pues, la relación del Greco con el mercado de arte toledano, todavía floreciente, fue, ¿cómo se puede decirlo?, agridulce. La ciudad era lugar de residencia de unos cuantos mecenas importantes que estaban dispuestos a ofrecerles unos grandes encargos y de alto valor y por lo tanto la oportunidad de expresar su manera de demostrar su especial arte, su manera de arte extravagante y muy personalizado a escala mayor, estos grandes encargos. Además, la firme adhesión de Toledo a la Contrarreforma le aportó compradores interesados por los cuadritos de devoción que producía su taller. Y por fortuna, el Greco supo exportar ambos mercados, los encargos grandes, los cuadritos, estableciendo así una marca artística reconocible y al parecer muy buscada. Por otra parte, el prestigio no garantiza el éxito financiero y en el caso del Greco no sirvió para mantenerle libre de deudas. Y es hora para terminar. El famoso historiador alemán, principios del siglo XX, Rudolf Virchow y su esposa Marguerite, exploraron las bases del genio artístico del Renacimiento en un estudio clásico, por favor. Aquí está, impreso en 1963. Born under Saturn, o nacidos bajo el signo de Saturno. A tono con las teorías entonces populares de Sigmund Freud sobre la personalidad, la construcción de la personalidad humana, los Wittcovers desarrollaban la hipótesis de que los artistas geniales tenían un rasgo en común, una personalidad saturnina que los hacía ser personas reconcentradas, un tanto extravagantes, excéntricas y a menudo a la vez problemáticos, de trato difícil. Por este motivo postulaban también que estos mismos artistas solían estar reunidos con la sociedad en que vivían. Se puede pensar el caso ejemplar en la terribilidad de Michelangelo en Roma, que siempre tenía problemas con personas alrededor. En algunos aspectos, la hipótesis de Virchow se explica perfectamente al Greco, a quien muchas veces se ha escrito como un artista pendenciero, un pleiteísta, un tanto aislado, un artista cuyo contacto con Toledo se reducía básicamente a un pequeño círculo de patrocinadores, mecenas y amigos dispuestos a seguir su amor extravagante. Sin embargo, y como yo he intentado demostrar en esta presentación, la iniciativa del Greco de abrir el equivalente de una galería comercial le ofrecía que producía múltiples cuadros de devoción, básicamente iguales otros para otra clientela, cuenta una historia distinta. Tiene muchos clientes que entraban en su galería. Entonces, está otra versión de su relación con la ciudad. Más bien, apunta a un hombre que sabe reconocer las cambiantes realidades económicas y adaptarse a ellas, así como la demanda para el mercado de arte sacra en Toledo, en términos más generales, la propia sociedad toledana.
Esta es una conexión que los estudiosos, y yo mismo entre ellos, han desentendido o no han entendido de todo. Sugiere también que el Greco, si de veras se vio sujeto a las influencias astrológicas, sentiría tal vez a las de otros planetas aparte de Saturno. Quede claro que la astrología no es algo que yo personalmente suscribiera. Estrellas, nada. Pero en el siglo XVI era opinión general en España y fuera de ella que las ciudades, como las personas, las ciudades estaban tan directamente sometidas como las personas a la influencia de los movimientos astrales. Para Toledo, el planeta dominante era Mercurio, tradicionalmente vinculado a cualidades como la adaptabilidad, la agilidad, la viveza, la velocidad. Según Pedro de Alcácer, autor de una influyente historia toledana publicada en 1554, la influencia de Mercurio, a la derecha, también inclinaba a los habitantes de esta ciudad a lo que él llamaba, le cita, las ciencias especulativas y artes de ingenio e industria. No sabemos si el Greco creía en la astrología, pero su peculiar combinación de artista filósofo, de pintor doctus por una parte y comerciante sagaz por otra, parece mucho menos saturnina que mercurial. Y me anima personalmente pensar que acaso adaptó su temperamento al del lugar donde residía. Una vez más, por favor, por lo tanto, en conclusión, me inclinó de subrayar los estrechos lazos entre el Greco y su ciudad española de adaptación, es decir, en la ciudad en que estamos, Toledo. Y muchas gracias. ¿Preguntas? No. ¿Sí?